Bueno chicos, bienvenidos al tercer video relacionado a transistores de efecto de campo. En este vamos a ver bastante por arriba, pero bueno, los conceptos básicos de un MOSFET. MOSFET o transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, ¿sí? Es un tipo de FET que, a diferencia del JFET, no tiene una estructura de tipo PN, ¿sí? Recuerden que el JFET trabajaba con una estructura PN polarizada a la inversa y con eso controlaba un campo eléctrico. En este caso no vamos a tener eso, lo que vamos a tener es que la compuerta o el gate del MOSFET va a estar aislado del canal mediante una capa de dióxido de silicio, ¿sí? Hay dos tipos de MOSFET y no tiene que ver con si son tipo canal N o canal P, sino con su estructura, ¿sí? Lo que vamos a tener es MOSFET de enriquecimiento y MOSFET de empobrecimiento. El MOSFET de enriquecimiento o MOSFET, vamos a ver que la E no es de enriquecimiento sino de enhancement, ¿sí? Lo que vamos a ver es que no tiene canal estructural, o sea, lo que vamos a ver es que así, si lo tenemos así solito, no vamos a tener un canal que comunique el drain y el source, con lo cual no va a haber circulación de corriente. Entonces, lo que se puede observar ahí, o las conclusiones que podemos ver es que el sustrato, ¿sí? Va a estar unido o va a llegar hasta la capa de óxido por completo. Cuando nosotros tenemos este tipo de transistores, lo que necesitamos es poner una tensión positiva en el gate de manera de fomentar o de inducir un canal, ¿sí? Que comunique el drain con el source. Entonces nosotros vamos a poner una tensión positiva y eso va a generar un canal que se induzca entre drain y source, ¿sí? Cuando ustedes aumenten, ¿sí? Esta tensión entre gate y source, cada vez más lo que van a tener es cada vez más conductividad, ¿sí? Va a estar más enriquecido ese canal. Y cuando las tensiones en el gate queden por debajo del umbral, van a ver que no hay ningún umbral, no van a tener ningún canal y no van a tener corriente. Las características del MOSFET de enriquecimiento, ¿sí? Vamos a decir que utiliza solamente enriquecimiento del canal. Vamos a ver que cuando vemos el otro tipo de MOSFET puede trabajar en cualquiera de los dos modos, ¿sí? Entonces, los MOSFET de enriquecimiento solo trabajan en modo de enriquecimiento. Los dispositivos de canal N, ¿sí? Van a requerir una tensión entre gate y source positiva, y los de canal P van a requerir lo que hoy les decía, ¿no? Una tensión inversa, ¿sí? Una tensión entre gate y source negativa. Lo que vamos a ver es que cuando la tensión entre gate y source es cero, que es lo mismo que no tener una fuente en el gate, ¿sí? No tenemos corriente, se ve desde el gráfico, ¿sí? Con lo cual no tiene un parámetro de saturación como era en el caso del JFET. Una cosa que capaz que es una ayuda a memoria, ¿no? Fíjense, el canal N, al igual que lo era el JFET canal N, lo que podemos ver es que tenemos, si ustedes piensan que tienen una función cuadrática, así una parábola, el canal N siempre tiene la parte, digamos, más a la derecha de la cuadrática, y el canal P termina teniendo siempre la parte que está más a la izquierda, digamos la parte izquierda de la cuadrática, ¿sí? Para que sepan cuál es cuál. Bien, dijimos entonces, no tiene corriente de saturación, porque se puede ver ahí que cuando VGS vale 0, no tengo corriente. Entonces, lo que vamos a ver es que la corriente en el drain va a ser 0 hasta que alcanza esa tensión que llamamos umbral. La ecuación que representa a un MOSFET de enriquecimiento es corriente de drain igual a K, que es una constante que va a depender del MOSFET en particular, por VGS menos VGS umbral al cuadrado. O sea, sigue teniendo una característica cuadrática, pero ahora vemos que está desplazado, ¿sí? Con respecto al origen, y hay un parámetro K, ¿sí? Que no sabemos qué es, y que nos dice que va a depender del MOSFET en particular. ¿Cómo hallamos ese parámetro K? Para determinar esa constante K, lo que vamos a utilizar es una hoja de datos de un MOSFET, porque dijimos que va a depender de cada uno en particular. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, yo quiero hallar K. Entonces voy a despejar el valor de K de la ecuación que vimos previamente, y vemos que necesitamos saber VGS umbral, VGS y corriente de drain. Entonces, la manera de utilizar esto es, vamos a utilizar el parámetro corriente de drain de encendido, VGS de umbral y un valor de VGS.
En este caso, esto es un ejemplo, ¿sí? Como para que sepan cómo hallar este valor K para un MOSFET de enriquecimiento. Vamos a buscar el MOSFET 2N7002 de Fairchild Semiconductor. Una aclaración, no sé si habrán visto alguna vez un datasheet. Hay montones de datasheets para el mismo dispositivo porque depende de quién lo fabrique, ¿sí? En este caso lo que van a hacer es buscar, mirar su MOSFET, mirar quién lo fabricó e ir al datasheet de su fabricante, ¿sí? No tienen muchas diferencias uno con respecto a otro, pero capaz que algo varía. Entonces, en este caso vamos a usar el 2N7002 de Fairchild Semiconductor, que dice, fíjese ahí, N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor. Si empiezan a mirar las hojas de datos, en alguna parte va a aparecer algo que diga On Characteristics, o sea, características de encendido, y van a encontrar que aparece la BGSTH o Gate Threshold Voltage, o tensión de gate de umbral, que es lo que estábamos buscando, si necesitamos saber cuánto es el umbral. Si nos fijamos bien, nos dice que para el 2N7000 no es el que estoy usando, y para el 2N7002, que es esto que está acá en rojo, me dice que tengo un valor. Fíjense, tengo tres valores porque normalmente es un valor mínimo, un máximo y un típico, ¿sí? Vamos a buscar lo mismo si ya encontramos este parámetro, BGS umbral. Además necesito la corriente de encendido, ¿sí? Porque es el parámetro a partir del cual arranca ese transistor, ¿sí? ¿Sí? Seguimos buscando, buscamos que aparecen las características de encendido y encontramos la corriente de drain de encendido, on state drain current. Buscamos nuevamente cuál es la que corresponde para mi transistor. Fíjese que acá tengo 2N7000, 2N7002, NDS7002A. El que tenemos nosotros es este, ¿sí? Y esto, fíjense que son 500, ¿500 qué? Acá al costadito les va a decir en qué está medido esto. 500 mA como mínimo de corriente de drain de encendido. Entonces, digamos, al mirar el datasheet encontramos que la corriente de on encendido es 500 mA, vamos a usar la corriente mínima. BGS igual a 10 volts. ¿De dónde saqué este dato? Lo aclara acá, ¿sí? Fíjense que me dice, para el 2N7002 la corriente mínima de drain de encendido es 500 mA cuando mi tensión gate source es de 10 volts, ¿sí? Bueno, y esto es BDS mayor a 2 BDS de encendido. Este parámetro está más arriba, lo estamos cumpliendo, así que no hay problema. Pero fíjense que les aclara bajo qué condiciones se testeó este parámetro, ¿sí? Entonces ya sabemos la corriente de encendido, sabemos la tensión gate source a la cual se midió esto y además encontramos el valor de umbral, 1 volt como mínimo. Entonces con esos datos reemplazamos en la ecuación que tenemos ahí arriba y hallamos que K en este caso particular para el 2N7002 es 6.17 exponente menos 3 amperes sobre volt cuadrado. Sí, eso es para una nota de color para que sepan cómo utilizar ese parámetro K. Otro tipo de MOSFET que tenemos es el MOSFET de empobrecimiento o de MOSFET. Fíjense, ahí tenemos los equivalentes, los gráficos, ¿cómo es? Los gráficos eléctricos. Bien, en el modo de MOSFET, la D viene de depletion, es de empobrecimiento, ¿sí? Lo que vamos a notar, a diferencia del que vimos antes, es que hay un canal estructural, ¿sí? Hay un canal preformado entre el drain y el source. Esto nos va a dar algún tipo de pista de que cuando la tensión entre gate y source valga 0, vamos a tener una corriente, ¿sí? Porque hay un canal sin hacer nada, o sea, desde el vamos hay un canal. Entonces lo que podemos ver es que dice acá al costado, ¿no? El drain y el source se difunden en el material del sustrato y luego se conectan mediante un canal angosto adyacente a la compuerta aislada. O sea, lo que efectivamente la preformación esta de canal es porque parte del material N, ¿sí? Queda sobre el sustrato, digamos, ¿sí? Pegado a lo que sería el óxido. Acá venimos cuando decimos puede trabajar tanto en modo de enriquecimiento como en modo de empobrecimiento. Esto de empobrecimiento y enriquecimiento está relacionado con si puedo trabajar con tensión positiva o con tensión negativa en el gate, ¿sí? O sea, es tanta ciencia como eso. En el anterior solamente yo tenía que trabajar entre gate y source con una tensión positiva, porque si no, no funcionaba, para el caso de canal N, ¿no? En este caso lo que vamos a ver es que puede trabajar con tensión positiva o con tensión negativa, ¿sí? No, le va a dar lo mismo porque como tiene un canal preformado no va a tener ningún problema.
Acá lo que dice es, bueno, dado que el gate está aislado del canal, se puede aplicar en él una tensión positiva o negativa, ¿sí? O sea, el canal sigue estando, pero el gate sigue estando aislado porque tiene una capa de óxido, ¿sí? Si se aplica una tensión positiva, modo enriquecimiento, que es lo que hemos visto antes, ¿sí? Cuando tenemos tensión positiva, modo enriquecimiento. Ahora, como tiene canal preformado, me permite aplicar una tensión negativa y podemos trabajar en modo de empobrecimiento. En el otro, en Eastman MOSFET, no podíamos trabajar nunca en modo empobrecimiento porque íbamos a empobrecer más un canal que no existía. Con lo cual, si teníamos corriente cero, va a ser más cero, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Bien, lo que tenemos acá es, bueno, ¿cómo funciona? Tenemos una tensión negativa en el gate, ¿sí? O sea, ponemos en el modo de empobrecimiento, que es en el que va a trabajar generalmente. Lo que va a provocar esta tensión negativa es que las cargas negativas, ¿sí?, repelan a los electrones de conducción provenientes del canal, ¿sí?, y queden iones positivos en su lugar. Entonces lo que estamos haciendo es empobrecer el canal, ¿sí? Es lo que dice ahí, el canal N se queda sin alguno de sus electrones, por lo que disminuye su conductividad. O sea, piensen como el caso contrario de lo que hacíamos antes, ¿no? En el caso de enriquecimiento, cuando no teníamos canal, nosotros poníamos una tensión positiva para fomentar un canal, ¿sí? Generábamos que aparecieran electrones en esa zona y se formaba un canal. En este caso estamos haciendo lo contrario, ¿sí? Estamos empobreciendo el canal, ¿sí?, robándole electrones de alguna manera, electrones de conducción, ¿sí? Y a medida que aumentamos esta tensión negativa, o sea, cuanto más negativa la hacemos, más empobrecimiento vamos a tener del canal. Como ya vimos lo que pasaba cuando empezamos a disminuir la conductividad de un canal, como en el caso de JFET, sabemos que en algún momento lo que vamos a lograr es empobrecerlo totalmente y que la corriente de drain caiga a cero. O sea, lo que vamos a hacer es terminar de destruir el canal. ¿Sí? Teníamos un canal, pero lo empezamos a empobrecer tanto que lo terminamos destruyendo. En este punto la corriente de drain cae a cero y decimos que llegamos a la VGS de corte, ¿sí? Eso es en el modo de empobrecimiento. En el modo de enriquecimiento sería, yo tengo un canal preformado, ahora le pongo una tensión positiva, ¿sí?, entre gate y source, y lo que hago es enriquecerlo aún más, aumentar más, ¿sí?, la conductividad de ese MOSFET. No suele trabajar en este modo los de MOSFET, pero bueno, se puede, ¿sí? No que no se suele hacer no quiere decir que no se pueda. Bien. Nuevamente, volvemos a las gráficas y lo que podemos ver ahora es una similitud bastante grande, ¿sí?, de MOSFET con respecto al JFET. Lo que vemos es que aparece una corriente IDSS, pero lo que podemos ver es que puede seguir subiendo esa corriente. ¿Por qué? Y porque puedo seguir enriqueciendo el canal y tener más conductividad, ¿sí? O sea, es como, no está limitado a. Pero sí, para el otro lado, cuando trabajamos en modo de empobrecimiento, como es lo que normalmente vamos a trabajar en depletion mode, como saber es que si empobrecemos demasiado el canal, lo que vamos a llegar es a que vamos a cortarlo del todo y no tener corriente de drain. Nuevamente lo mismo que les dije antes, ¿no? La manera de darnos cuenta si estamos con un canal N o con un canal P, el canal N está en la parte derecha de la exponencial de la cuadrática y el canal P en la parte izquierda de la cuadrática, ¿sí? Fíjense que la ecuación que representa a la característica del MOSFET es similar a la del JFET, ¿sí? O sea, IDSS, porque tenemos corriente de saturación, igual a 1 menos VGS sobre VGS de corte al cuadrado. ¿Sí? La única diferencia es eso, que lo que les digo, que puede seguir de largo, no es la máxima corriente la de saturación. Bien, ¿cómo polarizamos un MOSFET? Básicamente tenemos tres tipos de polarización. Polarización en cero, polarización mediante división de tensión y polarización mediante realimentación de drain. Hay una de estas que no se puede utilizar en el de enriquecimiento. ¿Ves? No todas las polarizaciones, nos dice Winnie, se pueden utilizar para los MOSFET. ¿Por qué creen que no se va a poder usar? Porque estamos hablando de polarización en cero. Nosotros sabemos que los de enriquecimiento, como no tienen canal preformado, en cero no van a tener corriente de drain. O sea, que viene por ahí la pista, digamos, de por qué no se puede. Bien, polarización entonces de un MOSFET, enriquecimiento. Lo que tenemos es, básicamente se parece al de JFET, ¿sí? Mediante un divisor de tensión
nuevamente lo mismo, el divisor de tensión, lo que tenemos es que lo que me va a generar es una corriente en gate muy sencilla, ¿sí? Fíjense nuevamente que solamente puedo tener tensión positiva, o sea, por eso puedo polarizar a través de un divisor de tensión, porque la tensión en el gate va a ser positiva porque la tensión VDD es positiva, ¿sí? Entonces, B en el gate en este caso va a ser VDD sobre R1 más R2 por R2, ¿sí? O también puedo tener polarización mediante realimentación de drain. Lo único que vamos a ver acá es que al no tener corriente en el gate, porque digamos pasa lo mismo que con el JFET, ¿no? Como tenemos una capa aislante, el gate está aislado del canal y no tiene circulación de corriente, no hay caída de tensión en la resistencia de gate, entonces lo que vamos a ver es que la tensión en drain es igual a la tensión en gate, ¿sí? Acá aclaramos que los D-MOSFET también pueden ser polarizados por estos métodos. O sea, el único que tiene restricción es el E-MOSFET, porque como no tiene corriente de saturación, no puede ser polarizado en cero. Pero digamos, después esto mismo se puede aplicar al D, que es más libre, ¿sí? Es muy parecido a un FET. Acá nos dice Shigeo que los E-MOSFET deben tener una tensión VGS mayor al umbral. Entonces, por esto mismo, no podemos utilizar una polarización en cero. Bien. Entonces, ¿cómo utilizo estas dos topologías con la polarización del E-MOSFET? Nosotros sabemos que lo que vamos a plantear es una recta de carga, sea, digamos, lo que tenemos es B entre drain y source, va a ser para cualquiera de los dos casos, BDD menos corriente de drain por resistencia de drain, porque es la curva de salida, ¿sí? Y la corriente de entrada depende del valor K que habíamos hallado con un datasheet. Pero para un caso y para el otro vamos a tener distintas ecuaciones de entrada, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que VGS es VG menos VSERS, que no tenemos nada. Entonces VGS lo que vemos es que directamente es VG porque V de SERS vale 0. Y VG dijimos que era el divisor de tensión VDD sobre R1 más R2 por R2, ¿sí? En el caso de polarización por realimentación, lo que vamos a ver es que la tensión entre gate y source va a ser igual a la tensión entre drain y source. ¿Por qué? Por lo que dije previamente, ¿sí? El gate y el drain están unidos, ¿sí? Porque no hay caída de corriente sobre RG. Entonces, sabiendo eso, plantean la recta de carga y ya está. Donde cruza es el punto de polarización, o donde, si lo quieren hacer en forma analítica, simplemente sabiendo el valor de K van a tener que ir al datasheet, hacer la intersección con la recta de carga y ya está. Bien, en cambio en el de MOSFET, que es el de depletion MOSFET, vamos a poder usar polarización en cero, que es el caso que nos quedaba, ¿no? Entonces, lo que decimos acá es que los de MOSFET pueden trabajar con tensiones de gate positivas y negativas. Si trabajamos con tensiones positivas, dijimos que estamos enriqueciendo más el canal, vamos a superar la corriente de saturación, o con tensiones negativas, que esto es, digamos, a donde estaba limitado el enhancement MOSFET. Un método de polarización simple es hacer PGS igual a 0, o sea, no le ponemos fuente, ¿sí? De manera que lo que vamos a lograr acá, bueno, estamos hablando un poco de alterna, pero nos vamos adelantando a lo que vamos a ver ahora la filmina que viene. La variación, ¿sí? VGS la produzca la alterna, pero bueno, cuando solamente hablamos en cuestiones de saturación, iba a decir, de polarización, no nos preocupamos por la alterna y básicamente lo que tenemos va a ser una resistencia o nada, ¿sí? La aclaración esta de la alterna es porque es lo mismo que dije anteriormente en el JFET. ¿Por qué pongo una resistencia en gate si no me afecta en nada porque no circula corriente? La respuesta es para que esta entrada de alterna no se vaya a cero, ¿sí? cuando entra, porque si tuviera masa, entra la alterna y se va a masa, o sea, no haría nada. Bien. Esto lo que tenemos es que como VGS vale 0, ¿sí? La corriente de drain es la corriente de saturación, es del gráfico que hemos visto, justo el cruce, digamos, contra el eje I, sería el eje de la corriente de drain, ¿sí? Y la tensión de drain source va a ser simplemente VDD menos esa corriente, que sabemos que es la corriente IDCS por la resistencia de drain. Es muy sencillo, ¿sí? O sea, es el caso más fácil, pero solamente está permitido para el de MOSFET. Bueno,
Esto es todo por hoy y esto es todo con respecto a lo que sería transistores de efecto de campo en continuo. En el próximo video vamos a ver JFET en pequeña señal, o sea, los modelos de alterna de JFET. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, que va a ser la semana que viene. Adiós.